Buenas noches y bienvenidos a esta primera sesión sincrónica del curso de Economía para primer ciclo. Inicialmente, bueno, tendríamos que hablar un poco de la economía, ¿no? De qué se encarga la economía, qué es la economía, que básicamente estudia eh, cómo las sociedades utilizan los recursos que tienen disponibles, ¿no? Que en gran mayoría son recursos limitados, eh, cómo son utilizados para poder producir y distribuir bienes y servicios. Nos ayuda a ver desde las necesidades humanas más básicas hasta el comercio internacional, también hoy por hoy la innovación tecnológica y también cómo afecta o cómo incide directamente la economía en la vida de cada persona. ¿Bien? Y bueno, obviamente también de cada país, ¿no es cierto? Entonces, em, quiero, em, inicialmente vamos a ver, me indican por favor en su pantalla lo que están viendo, me parece que es la lección uno, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí, Princip- correcto. Principales, Correcto, profesor. Buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar eh, viendo un poco de cómo es que la economía va evolucionando, cómo es que la economía llega a ser lo que hoy en día es para nosotros, bueno, y para todo el mundo, ¿no es cierto? Cómo es que empieza a desarrollarse y es así que aparecen, pues, corrientes de pensamientos económicos, ¿no es cierto? Llamadas escuelas, ¿no? Las escuelas de pensamientos económicos, conocidas también como les indiqué, como corrientes económicas, representan las diversas ideologías y enfoques sobre cómo debería ser la economía. Es decir, hay personas, bueno, hubieron economistas, hubieron pensadores, hubieron diferentes movimientos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que fueron ideando, fueron viendo cómo la economía se iba moviendo, entonces cada uno eh, asumió o en todo caso eh, ideó un pensamiento económico, ¿no? Estas corrientes de pensamientos económicos, se basan en un conjunto de ideas y principios que sugieren la manera ideal en que la economía podría funcionar, ¿no? Destacando como cosas como cómo debería gestionarse los recursos, cómo debería gestionarse la producción y la distribución de los bienes y servicios. Entonces, en este sentido, se trata de un aspecto de economía normativa, ¿no es cierto? Entonces, cada idea, cada corriente tiene su propio enfoque, tiene su propio pensamiento, tiene su propio punto de vista, ¿no? Eh, por otro lado, la economía positiva, además de la economía normativa, eh, busca entender y explicar la economía tal como es, mediante la observación y el análisis, perdón, de datos reales. Estas escuelas de pensamientos económicos pertenecen al ámbito de la economía normativa. ¿Qué significa esto? Que se centran más en lo que debería ser, ofreciendo visiones y modelos ideales de funcionamientos económicos, ¿no? Entonces, eh, básicamente esto es, ¿no? Los pensamientos económicos, ¿bien? Entonces, para tal efecto, vamos a iniciar pues con este primer ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas de las principales corrientes o algunas de las principales corrientes económicas. A manera de introducción, esta lección de corrientes económicas indica que a lo largo de la historia se han ido desglosando distintos pensamientos que desarrollan las principales corrientes económicas.
cada una con sus propias teorías, enfoques y críticas sobre cómo funciona la economía y cómo deben tomarse las decisiones económicas. En esta presente sesión presentaremos algunas de las principales, digamos, las que más pueden o pueden haber marcado, ¿no es cierto? Las más conocidas, en todo caso, pueden haber marcado lo que hoy por hoy ya conocemos como economía. Bien, el objetivo de este ejercicio número 1 es identificar y distinguir las principales corrientes económicas y su influencia en la evolución de la economía. Entonces, para esto, yo les voy a poner un caso. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer, y necesito de la participación de ustedes, vamos a investigar sobre estas principales corrientes de pensamiento económico para identificar sus fortalezas y debilidades e identificar sus principales representantes. Bien, entonces solamente vamos a agarrar 4 de estas principales corrientes de pensamientos económicos. Me gustaría, por favor, que, bueno, todos estamos ahorita en nuestras computadoras, ¿no? De repente de nuestros teléfonos, y empecemos a buscar el caso uno, que es la escuela keynesiana, ¿no? O la corriente keynesiana. El caso 2, el liberalismo económico. Caso 3, el marxismo. Y el caso 4, el monetarismo. Por favor, les voy a dar unos minutos para que vayan buscando esta información para posteriormente conversar, ¿no es cierto? Para poder hacer un diálogo o de pronto un debate. A ver, unos 5 a 7 minutos, por favor, para que podamos buscar estas 4 escuelas que les estoy indicando. Gracias.
Un minuto más, chicos, por favor. O si alguien ya está listo, me puede indicar, por favor. ¿Tenemos algún voluntario antes de empezar a preguntar? Bien, iniciemos entonces. A ver, eh, voluntarios, por favor, para poder indicar qué es el keynesianismo y cuál es su máximo representante. Muy bien, Edelmira, Buenas noches, profesor. buenas noches. El keynesianismo es una corriente económica que se basa en las teorías y propuestas de la economía británico, Maynard Keynes. Esta corriente se desarrolló en respuesta a la gran depreciación en la década de 1930 y ha tenido una influencia significativa en la teoría económica y en las políticas económicas de muchos países. El keynesianismo se centra en la demanda agregada y sostiene que los gobiernos pueden invertir en la economía para estimular el crecimiento económico y combatir el desempleo. Según Keynes, en momentos de recesión o depreciación económica, los gobiernos deben aumentar en gastos públicos y reducir los impuestos para estimular la demanda y fomentar la inversión. Una de las ideas clave del keynesianismo es la noción de que los mercados no siempre se autorregulen y pueden experimentar fallas, lo que puede llevar a una falta de demanda efectiva y una disminución en la producción y el empleo. Por lo tanto, los defensores del keynesianismo abogan por una mayor intervención del gobierno para estabilizar la economía y promover el crecimiento. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Edelmira Herboso, ¿no es cierto? Sí, profesor. Listo, muy bien. A ver, Ruth está participando también por medio de el, a ver, del chat. Vamos a leer lo que nos tiene que, es Ai- Ruth Aime Gámez. Gámez. Muy bien, Ruth nos dice que el keynesianismo defiende la intervención activa del gobierno en la economía para estabilizarla y promover el crecimiento económico, especialmente en momentos de recesión o desempleo elevado. Muy bien. Por otro lado, también estoy tomando nota de todas las personas que están participando. Por otro lado, Ángela, Ángela Arteta nos dice que en resumen, el keynesianismo es la teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Correcto. Muy bien, muchas gracias por su participación y efectivamente, ¿no es cierto? Esto es John Maynard Keynes, este economista británico, en su obra más conocida, que es la teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, ¿no? Donde propuso políticas para combatir la recesión y el desempleo a través de la inversión estatal. Y efectivamente, como todos, tanto Edelmira como Ruth como Ángela, nos indican, esta teoría indica que el gobierno debe respaldar a la economía, debe tener de alguna manera intervenir en la economía para mantener un equilibrio. Y es así que algunas veces hemos visto pues que el gobierno de muchos países, sobre todo de repente no tanto los países desarrollados, sino los países más subdesarrollados, como en el caso
de Sudamérica es que efectivamente a veces el gobierno tiene que intervenir para poder mantener la economía a flote, ¿no es cierto? Sobre todo ahora que hemos estado pasando pues por esta crisis de la pandemia, es que hemos visto más de este tipo de situaciones y bueno, viniendo al caso de Perú, eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Muy bien, a ver, ahora, ¿quién me comenta sobre el liberalismo económico? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Eh, por lo que sabemos un poquito del liberalismo, por lo que estaba viendo es que es un poquito ya lo contrario al keynesianismo, ¿no? Que ya es un poco más, que no nos indica que el Estado debe intervenir, al contrario, el mercado es el que tiene que proponer sobre la oferta y la demanda, regular los precios, o sea, puede ser autosuficiente, que en realidad el que el Estado intervenga podría llegar hasta perjudicar en el mercado, en el libre mercado y en la oferta y la demanda. Correcto. Muy bien, muy bien. ¿Tu nombre es? Luis Loyola o Luis Fernando Loyola. Luis Loyola. Muy bien, Ujú. efectivamente. Por el lado del chat también Brian Silva nos comenta, permítame un momento. Muy bien, Brian Silva nos comenta que el liberalismo se basa en las ideas de Adam Smith, correcto, cuya máxima obra es la riqueza de las naciones. Y en esta corriente eh, se define o se defiende la libre competencia y el libre mercado, abogando por la mínima intervención estatal en la economía. Bien, de la misma manera también está participando con nosotros Karen Chacoya, donde nos dice lo mismo, ¿no es cierto? Que el liberalismo económico afirma que la economía del mercado constituye la mejor manera de garantizar el crecimiento económico y de mejorar el nivel de la vida de la población de la sociedad dada. Por su parte, Kenji, eh, perdón, Giancarlo Chambe, también nos habla de lo mismo, ¿no es cierto? Que es una doctrina que propone un desarrollo favorable a través del libre mercado y la mínima intervención del Estado en asuntos económicos. Este, este se dice funcionar cuando la demanda de un servicio o un bien aumenta entre los consumidores y así se logra crear mejores ofertas, incentivando la creación de empresas o la inversión en producción. Nuevamente Ángela también nos comenta sobre el liberalismo económico, que es lo contrario al keynesianismo, ¿correcto? Ya que su pensamiento económico del liberalismo promueve la libertad económica y está, perdón, en contra de la intervención del Estado en la economía. Edelmira, nuevamente nos comenta, ¿no es cierto?, que el liberalismo, también lo mismo, defiende el pensamiento de la libertad económica, el libre mercado y la mínima intervención del gobierno en los asuntos económicos. Muy bien, igual Cintia Arteta, me parece que ya no ha participado aún. Ok. También nos comenta lo mismo, ¿no es cierto? La libertad. El liberalismo económico, bueno, más o menos va relacionado al nombre, ¿no es cierto? Nos habla de la libertad económica. Y el Estado debe dejar que la economía se desarrolle libremente. Tener muy poca intervención o casi nula intervención sobre la economía para no sesgar de repente o no beneficiar a algunos sectores de la producción. Muy bien.
Correcto. Ahora, ¿quién me habla del marxismo? Del marxismo. ¿Quién es su principal representante? A ver, por favor. Principal representante es Carlos Marx y Correcto, bueno, es totalmente interventor del Estado siempre, ¿no? En la teoría del marxismo, ¿no? correcto. ¿Tu nombre es, perdón? Richard Rocha, profesor. Richard Rocha. Rocha. ¿Qué más nos dice Carlos Marx? Hola, buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, uno de los puntos claves que dice, según el marxismo, es que el capitalismo es como un sistema económico que está mal porque explota a los trabajadores y genera como una desigualdad y conflicto de clases. También lo que es el marxismo aboga por una sociedad como más igualitaria, que no existan clases sociales, la abolición de la propiedad privada y la retribución de la riqueza. La teoría que propone Carlos Marx sostiene que el capitalismo se autodestruirá debido a la explotación de los trabajadores, llevando a la inevitable aparición del socialismo y luego del comunismo. Correcto. Muy bien. ¿Tu nombre es? Carla López Tovar. Sí. Y Carla, una consulta. ¿Estás de acuerdo con esta teoría? No, profesor. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más que quiere intervenir? A ver, perdón, acá están interviniendo también por el lado de... Muy bien, a ver. eh, Daisy, a ver, primero está Heidi Herrera, ¿no es cierto? Heidi Herrera nos dice que el marxismo contiene el desarrollo continuo de la crítica al capitalismo y de la nueva sociedad. No es solo la crítica a la sociedad capitalista, sino también es un proyecto de nueva sociedad en constante crítica y una interpretación de la evolución histórica, política y social. Por otro lado, Daisy Chura nos comenta que es lo mismo, ¿no? Que es una crítica al sistema capitalista al haber permitido diseñar economías con resultados desastrosos o incluso horrorosas dictaduras. Las ideas planteadas en el manifiesto comunista abogan por el derrocamiento del sistema de clases sociales y la abolición de la propiedad privada. Ismael Mejía, muy bien, Ismael. Igual, ¿no es cierto? Es un brillante filósofo y periodista alemán, con su compañero Friedrich Engels, quien desempeñó un papel clave en el desarrollo de las teorías. Nuevamente, según el marxismo, el capitalismo es un sistema económico erróneo, ¿cierto? De la misma manera, Karen Chacoya nuevamente, bien, segunda participación, nos dice lo mismo. Y de igual manera, Brian Silva, tomando nota de quienes están participando, igual Edelmira, Johnny Rojas, me parece que es la primera vez que participa Johnny. También, ¿no es cierto? Nos habla del marxismo y la fundamentación de una nueva visión revolucionaria como cambio social. Y finalmente Luis Fernando Loyola, nuevamente, también nos habla del marxismo
donde valora mucho la fuerza de producción y la economía debería basarse de acuerdo al valor de la producción. Y bueno, efectivamente, de alguna manera esta corriente económica, de alguna manera, en algún momento cambió un poco la idea, la forma de pensar, y han habido países pues que la han asumido o que la han eh, aplicado a su economía, pero lamentablemente en todos los lugares donde se han aplicado no se han visto los resultados tal cual se pensó que se podía dar, ¿cierto? Entonces, no es tampoco del todo correcta la forma de repente de cómo la han querido aplicar en diferentes países, incluso acá en Perú también tuvimos en algún momento alguna situación muy similar, ¿no? Bien, entonces, finalmente, por favor, la última, eh, para continuar, la última eh, corriente, que es el monetarismo. ¿Quién me comenta, por favor, abriendo el micro? Buenas noches, Buenas noches, profesor. profesor. A ver, buenas noches, díganme. Buenas noches, Lo que he profesor. estado averiguando sobre lo que es el monetarismo es de que el representante de este pensamiento económico es Milton Friedman y que este pensamiento analiza y destaca la relevancia que tiene la economía política monetaria como regulador y controlador de la cantidad de dinero en circulación. Y me parece muy interesante porque es algo que vivimos el día a día, a mi parecer, ya que tenemos reservas en el Banco Central y que si es que no existiera este tipo de regulador, podrían sacar todo el dinero bueno, toda la reserva que está para generar más billetes. Sin embargo, al tener este tipo de pensamiento, hallamos un punto, un equilibrio económico. Correcto. Muy bien, ¿tu nombre es? Gabriela Carazas. Gabriela. Carazas. Muy bien. ¿Quién más iba a participar? Me parece que había otra persona, otra señorita que estaba participando. Por favor, coméntenos. Sí, buenas noches, profesor. Disculpe. Buenas noches. Bueno, el monetarismo viene a ser una teoría económica que se va a enfocar en la importancia del dinero. Viene a ser una escuela de pensamiento en la economía monetaria, el cual va a estudiar el papel y los efectos del dinero en variables economías acerca del empleo, la producción y los precios. Y pues su representante viene a ser Milton Friedman, quien formuló la teoría cuantitativa del dinero en 1956 y por controlar la inflación mediante el ajuste de las tasas de interés. Bueno, en resumen, el monetarismo se centra en el dinero como motor económico y defiende una oferta monetaria estable para un crecimiento saludable. Gracias. Bien, ¿tu nombre es? Chantal Santos. Santos. Sí, Chantal Santos. Muy bien. Y a ver, igual tenemos participación también en el chat. Permítame un momento, por favor, para visualizar. Muy bien, igual también está participando Edelmira, nuevamente. Cintia, nuevamente Giancarlo Chambe. Ruth, nuevamente Gámez. Karen Chapoya. Y Daniel Soria.
Muy bien, chicos. Muchas gracias por la participación de todos. Ah, perdón. Augusto también está, Augusto Guadalupe. Rojas, Carla López Tobar y Brian Silva, ¿no? Muy bien, chicos. Esto es precisamente, muchas gracias a todos por la participación. Es importante tener esta interacción, ¿no es cierto?, para poder llevar una adecuada clase, pero sobre todo para poder darnos cuenta de cómo estas em, eh, corrientes de pensamientos económicos influyen de alguna u otra manera en la economía. Es decir, no es que las economías de un país sean netamente o de pensamiento keynesiano o netamente de pensamientos liberalismo económico o de marxismo o de monetarismo, sino que cada, cada una de estas corrientes, digamos, tienen algunas buenas ideas, ¿no? Algunas buenas posiciones, las cuales se pueden aplicar en algunos momentos. A lo que me refiero es que no necesariamente vamos a tener que, digamos, si tomamos como referencia una de estas corrientes, no es que tengamos que basarnos netamente en estas corrientes. Como se dan cuenta, se puede tomar de ideas de las diferentes corrientes de pensamientos económicos para aplicar dependiendo del momento o de la situación que esté atravesando en este momento el país o la solución que se necesite, la solución económica que se necesite para ese momento, ¿no? Bien, entonces, bueno, efectivamente vamos a pasar, ya habiendo agotado el tema, ¿no es cierto? El primer ejercicio. Vamos a pasar al ejercicio número 2. ¿Me permiten un momento, por favor, para poder eh, realizar lo indicado? Un momento. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 2 de esta primera clase sincrónica del curso de economía para primer ciclo. Y creo que ya una vez que hemos visto sobre las corrientes económicas, la pregunta que salta, ¿no? La pregunta inevitable sería, ¿qué es la economía? ¿No? La idea de economía, básicamente tenemos que nuevamente, ¿no? Remontarnos y ver desde el término, de dónde proviene ese término, ¿cierto? El término economía, que proviene de las voces griegas oikos, que significa casa, hogar, y nomus, que significa administración o normas, ¿cierto? Entonces,
basado en estas dos palabras, se entiende que la economía es la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes con valor y cómo realizan la distribución de la renta entre los individuos. Bien, entonces ya vamos viendo unas primeras ideas sobre que la economía es cómo administrar o cómo manejar los recursos escasos. Bien. Por otro lado, también la economía también estudia el problema de la escasez de los recursos, ya que son limitados, ¿no? La premisa, o tenemos que partir de que para nosotros poder entender por qué es que existe la economía, tenemos que basarnos en que el, tenemos que basarnos en que no te- los recursos son limitados. Entonces, tenemos que lograr economizar estos recursos y manejarlos de la mejor manera para poder hacer que alcancen para todos. Básicamente esa es la economía, ¿no es cierto? Estudia, como dije, estudia el problema de la escasez de los recursos versus las necesidades humanas que son ilimitadas. Es decir, si nosotros dejáramos o tratáramos de cubrir todas las necesidades humanas que son ilimitadas, pues simplemente no nos alcanzarían los recursos que son limitados. Entonces, por eso existe la economía, justamente para administrar, para manejar o para, de alguna manera, limitar este manejo, ¿no? La economía se podría decir que también es una ciencia que estudia el funcionamiento de los sistemas económicos y las relaciones con los agentes económicos. Tenemos que la economía es como objetivo, o el objetivo de la economía en todo caso, es como indiqué, ¿no? La satisfacción de las necesidades humanas, buscando un equilibrio entre las necesidades y los bienes disponibles, entre la producción y el consumo como fin del último, o como último fin del bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, el objetivo principal de la economía es el bienestar de la sociedad. Pero ¿cómo vamos a lograr este bienestar de la sociedad? Logrando economizar, valga la redundancia, estos bienes escasos que tenemos, estos bienes o servicios escasos que tenemos, ¿cierto? Entonces, como dije, la economía como ciencia social estudia las elecciones de los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras, es decir, todas las sociedades, o preparan a todas las sociedades para en algún momento poder enfrentar la escasez. Por ahí siempre la economía está pensando en que en algún momento se va a dar algún tipo de escasez. Por consiguiente, debemos siempre estar pensando en cómo tratar de economizar o tratar de gastar lo menos que se pueda en eh, en la distribución de estos bienes o servicios, ¿no? Por eso mismo que la economía se divide en dos partes, ¿no es cierto? La microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía que básicamente nos habla de la economía viéndola desde el punto del individuo, ¿no es cierto? De una persona, de repente, de una familia, hasta de pequeñas empresas. Y si hablamos de la macroeconomía, pues ya estamos hablando de la economía para de repente toda una ciudad, de repente toda una zona, ¿no? La zona sur, por ejemplo, del Perú, todo un país, ¿no? Y son
La microeconomía son pequeñas estrategias para lograr una correcta economía, pero en pequeños grupos humanos o incluso individuos únicos. Y la macroeconomía ya son grandes estrategias para poder lograr sacar adelante de repente la economía, por ejemplo, de un país, ¿no? Y en este sentido ya empezamos a hablar, por ejemplo, de la eficiencia económica, que es el uso de los recursos de una sociedad para satisfacer las necesidades y deseos de las personas. Es decir, la eficiencia económica se trata de ser lo más igualitario posible. Una economía produce con eficiencia cuando no se puede mejorar o, claro, no se puede mejorar el bienestar económico de una persona sin perjudicar a la otra. Bien, entonces, entendamos esto, ¿no? Una economía produce con eficiencia cuando no se puede mejorar el bienestar económico de una persona sin perjudicar a la otra persona. Bien, entonces ahí estamos hablando de eficacia versus eficiencia. Tenemos algunos términos asociados a la economía, tanto a la microeconomía como a la macroeconomía, como por ejemplo el PBI, que es el Producto Bruto Interno, ¿no? Que este Producto Bruto Interno es un indicador donde se muestra el crecimiento a nivel económico de un país, ¿no? Por consiguiente, se refiere básicamente a la macroeconomía. Otro término relacionado también es el IPC, o sus siglas son el IPC, que es el índice de precios al consumidor, o el índice de precios del consumo, ¿no? Comúnmente llamado por sus siglas IPC, como les acabo de comentar, y es un índice económico en el que se valoran los precios de un predeterminado conjunto de bienes y servicios conocidos como la canasta familiar. Y efectivamente es de aquí, de la canasta familiar, de donde sacamos, por ejemplo, el sueldo mínimo vital, ¿no es cierto? En base a este índice, al IPC, es que podemos calcular la canasta familiar y de esta manera saber cuánto es lo que un peruano podría gastar, por ejemplo, para vivir de alguna manera tranquilo o básicamente, y es así que desde ahí parte el sueldo mínimo vital, ¿no? Otro tema relacionado, u otro término, perdón, relacionado también es la inflación, que la inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo también determinado. Definitivamente se compara de repente con el pasar de los años, cómo va incrementando esta inflación, y se trata del alza de los precios, de repente, el alza de los bienes y servicios. Otro de los términos también asociados, de alguna manera, a la economía, es el IDH, donde hablamos que es el índice del desarrollo humano. Y esto mide el grado de desarrollo de un país, el cual está basado en la calidad de vida, en el nivel educativo y en los accesos, perdón, a los servicios básicos como expectativa de vida. Bien, entonces, son algunos términos que ya definitivamente han tenido que ir manejando, ¿no? En estos cursos que han estado llevando o en las sesiones que han estado leyendo, ¿no es cierto? Como les indiqué, las ramas de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. Básicamente la microeconomía es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas de manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y las influencias que los gobiernos ejercen sobre ellas. Mientras que la macroeconomía es el estudio del desempeño
de la economía, tanto nacional como global. Y esta analiza los procesos globales en una sociedad, observando la economía en su conjunto y como variables agregadas, es decir, la producción total, las tasas de inflación, el desempleo, salarios, exportaciones, importaciones o exportaciones netas también, ¿no? El gasto del Estado, entre otros factores. Eh, para continuar con esta sesión, vamos a iniciar el ejercicio número 2, de todo esto que hemos estado conversando, esa manera de un repaso de lo que es la economía, también de lo que es la microeconomía y la macroeconomía, pero en todo caso la introducción a este ejercicio número 2, que nos indica qué es la economía, que es la administración eficaz y razonable de los bienes, y estudia cómo las sociedades utilizan sus recursos limitados para producir y distribuir bienes y servicios desde las necesidades humanas más básicas hasta el comercio internacional y la innovación tecnológica, incidiendo directamente en la vida de las personas. Como objetivos tenemos identificar la importancia de la economía en la sociedad y la vida diaria de manera clara y precisa, identificar el concepto de economía, así como sus diferentes ramas de manera clara y precisa, y explicar los conceptos relacionados a la escasez y el uso eficiente de los recursos de manera clara y precisa. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es el caso propuesto. Bien, considerando los términos básicos que acabamos de ver, como el PBI, el IPC, la inflación, la pobreza y IDH, eh, voy a darles nuevamente otro tiempo para que hagan un análisis de los resultados obtenidos en el año 2023 en Perú en base a estos eh, términos que les acabo de indicar, ¿no es cierto? En el análisis del PBI. No les voy a pedir que profundicen mucho, y necesito que hagamos un análisis. Busquémoslo en internet, no hay problema. Busquemos los resultados para poder eh, hacernos una idea de cómo es que estos términos intervienen en la economía de nuestro país. Les voy a dar unos minutos y de ahí nuevamente regresamos, chicos, para poder eh, hacer la participación de todos ustedes como en el anterior ejercicio. Gracias.
Muy bien, chicos. A ver, por favor, voluntarios, para poder darnos unas ideas. No estoy pidiendo que hagan un análisis económico, solamente unas ideas según lo que hayan leído, podido un poco informarse en estos minutos sobre el análisis del PBI en el Perú en el 2023, por favor. ¿Chicos, me escuchan? Sí, profesor, se escucha. Ok, ver, muy bien. A ver, coméntenme, por favor. Acá nos indica, por ejemplo, a ver, Ángela Arteta nos indica que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Producto Bruto Interno en el año 2023 cayó en un 0,55%. Bien. ¿Alguien tiene otros datos, por favor? ¿Alguien con un análisis un poco más profundo? Carla López nos indica que la actividad económica se contrajo un menos 0,4% interanual. El componente de demanda que explica esta evolución es la inversión privada, menos 2,3%. El retroceso del PBI fue acotado por la mayor inversión del gobierno nacional y la recuperación de la demanda externa de metales industriales y harina de pescado, reflejo principalmente de la caída del gasto privado. Los coeficientes de liquidez y créditos del PBI disminuyeron de 47 a 45% y de 44 a 42%. El financiamiento total del sector privado aumentó 1,4%, reflejo de la expansión del crédito otorgado por las sociedades creadoras de depósito y de endeudamiento externo privado. Muy bien, efectivamente, muchas gracias, Carla. Sigo tomando nota de las personas que están participando, ¿no? Y bueno, efectivamente, lamentablemente por los sucesos o los últimos acontecimientos en Perú, es que no hemos logrado tener pues una economía estable, ¿no? Por temas del gobierno, por temas de la ingobernabilidad que hemos estado teniendo. Entonces, la economía se está contrayendo en vez de poder eh, salir adelante, ¿no es cierto? Por otro lado, Karen Chacoya nos dice que el PBI cayó 0,4% en el cuarto trimestre del 2023 y así la actividad económica disminuyó un 0,6% en el 2023, según el Banco Central de Reservas del Perú. En el año 2023, nos dice Chantal Santos, el Perú experimentó altibajos con un inicio positivo, pero una contracción hacia el final del año, marcando el peor resultado en 31 años, con un PBI del 0,55%. De la misma manera, Eliana Mesa nos indica que el PBI del 2023 observó un retroceso en la actividad económica en todos los trimestres del año y en los que los indicadores de confianza de los agentes mostraron resultados negativos. Por otro lado, Johnny Rojas nos dice que el primer semestre para la economía fue complicada. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer que en junio la producción nacional cayó en 0,56%, con lo que el primer semestre que marcó la caída del 0,45%. Muy bien, muy bien, muchas gracias a todos los que están participando. Bien, entonces, como vemos, muchas gracias Brian, muchas gracias Edelmira nuevamente. Como vemos, efectivamente, y como hemos estado comentando, el PBI tuvo pues
lamentablemente un retroceso en todo el año pasado, básicamente por la coyuntura política que hemos estado teniendo, ¿no es cierto? Hubieron inversiones que se fueron del Perú o inversiones incluso que estaban proyectadas a darse en el Perú, pero lamentablemente por esta inestabilidad no se dieron y eso termina pues afectando a la economía, ¿no? Nos mantiene, a pesar de que somos una economía bastante sólida, que hemos venido teniendo buena estructura gracias al buen manejo del Banco Central de Reservas del Perú. Eh, Aún así, si es que no fuese por esa solidez que hemos estado presentando desde hace unos años ahora, bueno, la situación hubiera estado más complicada. Brian Alex Silva nos dice, esperemos que el puerto de Chancay se concrete, sería un gran avance en el 2024. Sí, efectivamente, ¿no? Las cosas tienen que darse, creo que poco a poco la estabilidad política tiene que regresar y junto con esta estabilidad política se va a dar la estabilidad económica o por lo menos la tranquilidad a los inversionistas para poder pues llevar a cabo estos eh, proyectos que hubieron en su momento para poder continuar como Perú estaba visto o sigue estando visto, ¿no? Que es una de las economías más estables a nivel de Sudamérica, y un poco la labor, la tarea también de nosotros como personas que vamos a elegir a nuestros políticos, eh, tenemos que estar mentalizados en eso, ¿no es cierto? Bien, Profesor, continuamos. Sí. sí, una cosita más. Para tener un crecimiento más equilibrado, me imagino que debería tener más diversificación, ¿no? Con respecto a la economía, ¿no? O sea, no mucho depender de la minería, ¿no? Que es lo que hasta ahorita nos está ayudando. Y creo que es el punto clave para poder, ¿no? Fomentar otros sectores, ¿no? Y así sea menos volátil, ¿no? Esta situación. Bueno, más o menos lo que yo he podido un poquito analizarlo, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuál es su nombre? Perdóname. Daniel Soria. Muy bien, Daniel. Efectivamente, ¿no? A pesar de que la minería es uno de los ejes bastante importantes acá en Perú, incluso habiendo tanta informalidad dentro de esta minería, ¿no? Necesitamos, como bien dices, diversificar, ¿cierto? El puerto de Chancay nos puede ayudar bastante. em, el hecho de buscar de repente nuevas em, exportaciones o seguir fortaleciendo nuestras exportaciones que tenemos, ¿no? Como por ejemplo em, la fruta del norte que se está, ¿no? Se exporta. Creo que estamos por buen camino en el lado de las exportaciones. Entonces ya vamos empezando a ver dos actores bastante importantes dentro de la economía, ¿no es cierto? Que son las exportaciones y la minería. Entonces, poco a poco tenemos que ir recobrando pues este buen camino por el que estuvimos y que lamentablemente desde la pandemia, luego la estabilidad o inestabilidad política nos terminó afectando, pero al final tenemos que tratar de trabajar en recuperar o seguir en estas vías, ¿no? Em, ¿Quién me comenta, por favor, sobre el otro tema, el análisis del IPC, por favor?
¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, les comentaba, les decía, a ver si me, por favor, alguien que me pueda comentar sobre el análisis del IPC. Bien. Igual Ángela Arteta nos indica que el índice de precios al consumidor a nivel nacional incrementó en un 0,3% en diciembre del año pasado, según el último boletín del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Bien. Es importante que hagamos estos ejercicios, chicos, para poder nosotros mismos acostumbrarnos a escuchar, tratar de averiguar sobre estos indicadores para nosotros mismos hacerle seguimiento también a nuestra economía. Karen Chacoya nos dice que durante el año 2023, las 26 ciudades donde se calcula el índice de precios al consumidor reportaron alza de precios. Las variaciones más altas se registraron en las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Chachapoyas, Ica y Tarapoto. Muy bien. Por su lado, Carla López Tobar nos indica que durante el año 2023 también las 26 ciudades donde se calcularon fueron, se notó, se reportaron alzas de precios según lo detallado por el informe técnico, ¿no es cierto?, de los precios en la economía. Se destaca una inflación del 3,41%, donde las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y en consecuencia del eficaz manejo monetario del Banco Central de Reserva, señala una corrección en los precios de los alimentos. Dos factores claves contribuyeron a esta tendencia. En la primera mitad del año se observaron descensos significativos en los precios de algunos combustibles, particularmente aquellos vinculados a la energía, y corrección progresiva de varios alimentos que experimentaron aumentos notables debido a los desafíos climáticos a lo largo del año 2023. Muy bien. Efectivamente, chicos, gran impacto también causa, bueno, ni bien sube el combustible, por consiguiente sabemos que todo lo demás, que todos los precios de los demás productos automáticamente se van a reajustar hacia arriba porque es como un efecto dominó, ¿no es cierto? Entonces, nada, ningún factor o eh, ninguna parte de la economía es, digamos, no afecta a otra, ¿no? Si nos sucede algo o se eleva el precio en algún lado de la economía, pues de alguna manera también va a reflejarse en las distintas partes de la economía. Rosa Condori nos dice que el indicador que se utiliza para medir la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo de las familias y permite ver el costo de vida en una economía. El IPC mide, nos dice Esther Mamani, permítame un momento, Esther Mamani. Nos dice que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en un área determinada. Muy bien, efectivamente, entonces ya vamos dándonos cuenta cómo estos términos eh, terminan estando de alguna manera interconectados entre todos, ¿no es cierto? Si hay algo que afecta al PBI, pues el índice de los precios también va a subir y así, bueno, sucesivamente con los demás indicadores de la economía de un país. Ahora, ¿qué me pueden comentar sobre, bueno, ya han estado hablando sobre el resultado de la inflación, ¿no? Eh, Pasemos directamente, por favor, al índice de la pobreza en el Perú. ¿Cómo se desarrolló este 2023? Por favor, su participación.
Profesor, yo no encontré sobre el 2023, encontré el último análisis que se realizó hasta el 2022. Ok, a ver, Estuve buscando dentro pues de toda la web y el último análisis que hizo el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, pues bueno, yo solamente lo encontré sí, hasta el 2022 y lo publicó el 1 de diciembre del 2023. correcto. A ver, indícanos, por favor, la información que has encontrado. Bueno, dice que la pobreza monetaria se incrementó en 9.9 puntos porcentuales en comparación con 2019. Todo esto porque la pandemia de COVID-19 afectó gravemente la situación económica de la población y luego de la crisis sanitaria la recuperación ha sido lenta. Si bien en 2021 hubo una reducción del 25.9%, en 2022 25.9% se evidenció un aumento de 1.7 hasta llegar al 27.5%, lo que significa que aproximadamente 9 millones de peruanos no pueden satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. De acuerdo. Estamos hablando de 9, poco más de 9 millones de peruanos que no pueden satisfacer pues las necesidades básicas que uno tiene, ¿no es cierto? Lamentablemente Así estuvimos conversando pues, ¿no? Sobre esta pandemia que nos agarró y posteriormente también esta situación política. Entonces, todo eso, pues, lamentablemente agudiza el índice de pobreza que ya teníamos o que siempre hemos mantenido en Perú, ¿no? Por otro lado, a ver, también nos indica eh, Gabriela Carazas. Gabriela Carazas nos indica que nos pone un cuadro, nos indica un cuadro de la evolución, ¿no es cierto?, de la proyección de la mesa de concentración para la lucha contra la pobreza entre el 30% al 33%, según el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Vemos, si podemos ver acá en el chat, si pueden dirigirse al chat, vemos que hubo una reducción, ¿no es cierto?, de la pobreza, una reducción sostenible desde el año 2004, ¿no es cierto?, que estábamos en un 58.7% y así fuimos disminuyendo cada año a lo largo de este tiempo, hasta que en el 2019, de haber estado en el 2004 en el 58.7%, llegamos al 2019 a un 20.2%, pero lamentablemente en el 2020, dada la pandemia, como nos acaba de indicar, ¿no? Subió nuevamente al 30.1%, en el 2021 bajó, se recuperamos en algo, nos acercamos a algo, pero al fines del 2022 ya estamos nuevamente al 27.5% y la proyección para el 2023 es del 33.0%. Entonces, sí nos ha golpeado, nos sigue golpeando, tenemos que analizar, tenemos que ver la economía en el Perú y tenemos que ser muy, muy, estar muy atentos a los em, políticos que vamos a elegir para poder lograr pues este buen camino por el que íbamos desde el año 2004 hasta el 2019, ¿no? Eh, Karen también nos dice que en el 2023 la economía peruana registró una disminución del 0,55%, marcando el retroceso más significativo desde hace 25 años y se observaron aumentos en los procesos de algunos productos y los ingresos reales quedaron por debajo de los niveles de la prepandemia. Bien, también Karen Chacoya nos dice que el Instituto
eh, habla de la pobreza monetaria, habría afectado a un 30.5% de la población, el incremento o un incremento en comparación con el 2022. Muy bien, chicos, efectivamente, ¿no? Estamos, estamos tratando de mantenernos como podemos. A veces el gobierno o nuestros congresistas dan algunas normas que tratan de maquillar algunas situaciones, pero que no terminan de mejorar el fondo, sino solamente maquillan por encima la economía, como por ejemplo el retiro de la AFP, como el retiro de las CTS, que finalmente no son soluciones, sino solamente son situaciones como para apagar el incendio o apagar las cosas que se están dando, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, a ver, mm, vamos a tomarnos un receso. Son las 8:30, tenemos 15 minutos de receso, por favor. 8:45, retomamos la clase, por favor, para terminar con nuestros dos últimos ejercicios y poder ya de esta manera continuar con esta primera sesión. ¿Listo, chicos? Nos encontramos en un rato. Gracias.